En esta oportunidad yo cumplo la función de un mero presentador porque este video ha sido realizado por alumnos de la Cátedra de Geodesia 1. Son alumnos que cursaron Geodesia 1 en el año 2021 en el segundo cuatrimestre. El video en particular va a tratar la campaña GNSS al modo estático y abarca desde que la campaña es pensada hasta la obtención de resultados finales a partir del postprocesamiento. El azar hizo que algunos alumnos hablen más y otros menos, y ello en función del tema que les tocó desarrollar. Pero sin duda de cualquiera de los aportes, estoy seguro, les puedo garantizar de que se podrán obtener aspectos, criterios o consideraciones de utilidad e importancia. Quiero aprovechar también la oportunidad para felicitar a los alumnos por la devolución, por el entusiasmo puesto de manifiesto, por la colaboración y agradecerles la confección de este video porque han generado material para la cátedra que será útil para las generaciones venideras. Bueno, como se dijo anteriormente, son los alumnos los protagonistas de este video y no solo que ellos van a poder compartir conocimiento, sino experiencia propia a través de este video, porque son ellos los que han realizado la campaña. Simplemente nosotros lo que hemos hecho en esta oportunidad es guiarlos y ordenarlos en diferentes temas para que pueda ser una actividad integradora y realizada por todos. Los temas que se decidieron abordar fueron objetivo y metodología como primer tema, luego búsqueda de antecedentes, después se planificó la campaña. Una vez con la campaña planificada, la etapa que viene es la revisión y configuración de los equipos. Y ya con esto chequeado, partimos a lo que es la campaña propiamente dicha. Luego de la campaña queda simplemente realizar el procesamiento de los datos y poder sacar unas conclusiones de todo ello. Así que bueno, los dejo con los alumnos y espero que el video les ayude y que cumpla el objetivo de integrar a los chicos y poder transmitir conocimiento. Hola, mi nombre es Agustín y en este video vamos a hacer una breve reseña del método y de los objetivos de la campaña que realizamos en el departamento de Posito con el uso de receptores GNSS. Primero que nada vamos a hablar del objetivo de esta campaña, el cual fue determinar las coordenadas de puntos desconocidos. Para nuestro caso en particular nos estacionamos en puntos pertenecientes a la red rural, por lo tanto una vez obtenidas las coordenadas pudimos compararlas a estas con las coordenadas publicadas para la red rural y comparar el orden de precisión. Nos basamos en el uso de receptores GNSS mediante el método de posicionamiento relativo o posicionamiento diferencial. Relativo, ya que el resultado primario es el módulo del vector que separa a las estaciones, y diferencial, ya que la estrategia de cálculo se basa en el cálculo de las simples, dobles y triples diferencias de fase. Este método de posicionamiento requiere de 2 o más receptores, requiere de un postprocesamiento de los datos obtenidos en campaña mediante un software. Como dije, se basa en el cálculo de las simples, dobles y triples diferencias de fase y consiste en una medición en simultáneo, es decir, que los receptores están estacionados en puntos y observando simultáneamente. Al realizar esta medición simultánea, los errores producidos por los efectos de la ionósfera, de la troposfera y el error por efemérides transmitidas están afectando de igual manera a ambos receptores. Por lo tanto, los mismos quedan salvados. La técnica que se utilizó es la técnica estático. Esta técnica incluye la diferencial por fase. Consiste en sesiones prolongadas de unos 20 minutos para nuestro caso de la campaña, y se utiliza cuando las precisiones que se buscan son de pocas partes por millón. Luego del levantamiento de todos estos datos en la campaña, se procesaron los archivos mediante un software
y como resultado obtuvimos vectores, tanto en su módulo como su sentido. Una vez hecho esto, pudimos vincular esta red de vectores a un punto de coordenadas conocidas y obtener así una red ajustada en el cual conocemos cada uno de los puntos en los que se estacionó. La búsqueda de antecedentes obviamente es un paso previo a la realización de la campaña y es fundamental para lograr el éxito de la misma. En ella vamos a destacar dos grandes elementos. El primero serán los puntos de apoyo, donde tendremos marcas tradicionales y también tendremos estaciones permanentes GNSS. Y el segundo elemento será la cartografía. Para nuestro trabajo se dispuso de la monografía de los puntos de apoyo. Ahora vamos a ver las partes que las componen. Tenemos el nombre del punto, también tenemos su croquis de ubicación, vemos que el punto está cercano a la intersección entre la calle 8 y Chacabuco. También podemos ver el abalizamiento del mismo, realizado sobre objetos permanentes, que sirve para llevar a cabo el replanteo ante una posible ausencia del punto. Acá podemos ver las referencias y la distancia a estos objetos permanentes. Se puede observar cómo se encuentra marcado el punto. Tenemos que está el punto número 48 marcado con un mojón de hormigón, con un corralito. También tenemos las coordenadas geodésicas de los puntos en la monografía, lo cual se encuentra en lo que era para ese entonces el marco de referencia oficial, el sistema relativo Campo Inchauspe, y también tenemos las coordenadas geodésicas dadas en el sistema absoluto PostGar 94. El paso siguiente fue buscar la estación permanente GNSS más cercana a la posición de nuestra campaña. Esto se hizo a través de la página del IGN y llegamos a que esta estación permanente era la de la Universidad Nacional de San Juan. A través de la página del IGN descargamos los archivos de observación y navegación de esta estación para la fecha en que se realizó la campaña. Como mencionaba en un principio, el otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es la cartografía. Esta la podemos tener de manera digital o en papel a través de un mapa existente de la zona, lo cual es lo ideal, ya que si lo tenemos en papel podemos entregar una copia a cada uno de los miembros del grupo para que ellos realicen anotaciones importantes a la hora de llevar a cabo la campaña. Otra cosa a tener en cuenta es que en nuestro caso los puntos se encontraban cercanos a la ruta, es decir, era fácil llegar a ellos. Pero habrán casos en los que, por ejemplo, para llegar a un punto habrá que recorrer una huella. Entonces es importante realizar este análisis de la cartografía previo a la campaña. También la cartografía nos va a servir para determinar los tiempos de traslado desde un punto a otro. Por último, y como también parte de la búsqueda de los antecedentes, es importante realizar un análisis de la precisión de los equipos que se va a utilizar en la campaña. Planificar una campaña incluye organizar todas aquellas tareas que van a llevarse a cabo en el campo durante la medición para evitar imprevistos o también para solucionar ciertas circunstancias que puedan llegar a presentarse. Como una subetapa dentro de la planificación encontramos la planificación de sesiones. Las sesiones son el periodo durante el cual 2 o más receptores se encuentran observando simultáneamente. Nosotros en nuestra campaña medimos 4 puntos que formaban un cuadrilátero. A su vez también medimos una de las diagonales entre estos 2 puntos para así asegurarnos un mejor ajuste y una mejor corrección al momento de obtener las coordenadas definitivas. En total se midieron 5 vectores, por lo que fue necesario realizar 5 sesiones en las que consideramos conveniente que sean de 20 minutos cada una. Los puntos que seleccionamos pertenecen a la red CICAT, son los puntos 48, 55, 56 y 61 de esta red, los cuales cuentan con coordenadas conocidas y como parte de la planificación nosotros tuvimos que analizar las monografías y reconocerlos para poder determinar su existencia y su estado. Se recomienda también llevar las coordenadas cargadas en un navegador para que sea más fácil su ubicación. Ahora bien,
Mientras más receptores tengamos a disposición para este tipo de campañas, más ágil va a ser la medición y más tiempo nos vamos a ahorrar. Nosotros contamos solo con 2 receptores que pertenecen al Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. A estos receptores durante la planificación tuvimos que configurarlos. Para esto los conectamos a través de su Wi-Fi a una computadora y así pudimos establecer, por ejemplo, el ángulo de máscara, el nombre de los archivos que va a generar, también el modo en que va a medir. Esta campaña es de modo estático, por ende los configuramos para que midan en modo automático estático. Otra forma de llevar a cabo la configuración de los receptores es a través de un programa propio con el que cuentan las marcas de estos. Al contar con 2 receptores, nos dividimos en 2 grupos, formado cada uno de 4 alumnos y un profesor. La primera sesión que se realizó fue entre los puntos 55 y 61. Luego el primer grupo se trasladó al punto 56, en donde realizó 2 sesiones más. Y el segundo grupo se mantuvo en el punto 61 para hacer una sesión más. Nos trasladamos entre los puntos restantes y la última sesión que se realizó fue entre los puntos 48 y 55. Como parte de la planificación se aconseja sincronizar los relojes de cada grupo, también establecer por escrito las horas de inicio y fin de cada sesión, como también los tiempos de traslado de un punto a otro, lo cual incluye analizar las rutas para transportarnos y poder estimar un tiempo que nos va a tardar llegar de un punto a otro. También sumarle los tiempos estimados de estacionamiento y de levantamiento de los equipos. Se recomienda también que si los grupos pertenecen en un punto durante 2 o más sesiones, prendan o apaguen los equipos unos minutos antes o después para así obtener mayor tiempo de observaciones. Otra etapa importante de la planificación es establecer los elementos necesarios para la campaña, entre los cuales están los GPS, trípodes, bases nivelantes, planillas de cronograma, juegos de batería, cintas métricas y también los alimentos y líquidos, que son muy importantes. Por último, pero no menos importante, es el tema de la planificación de las observaciones que se va a realizar si se requiere hacer una medición mucho más precisa. Esto equivale a analizar los momentos en el que sería mejor ir a visitar cada punto. Con decir que sería mejor me refiero a que el PDOP sea menor que 4. Nosotros no tuvimos que realizar esta planificación ya que seleccionamos puntos que tenían cielo abierto, pero si en el caso de, en el momento de ir y reconocer los puntos, observamos que hay un obstáculo importante, podríamos analizar el PDOP a través de ciertos software que nos brindan información sobre para una fecha determinada, para un sitio determinado y las 24 horas del día. Por lo que nosotros, observándolo, podríamos considerar cuál es el mejor momento para ir y realizar la medición. Y estos serían los temas que tenemos que considerar para que la medición sea exitosa. En esta parte del video voy a hablar sobre la revisión y la configuración del equipamiento. Para comenzar vamos a hacer una descripción sobre cómo está conformado el equipamiento. Se trata de un dispositivo GPS marca Colia que viene embalado en un estuche, el cual cuenta con 2 pares de baterías con sus respectivos cargadores, un cable de descarga de datos, un extensor, una antena y una cinta métrica. Todo esto tenemos que verificar que se encuentre
en condiciones junto con un trípode y una base nivelante para no tener imprevistos a la hora de realizar la campaña. Para los fines prácticos de nuestra campaña necesitamos configurar al dispositivo en modo estático. Para esto contamos con una aplicación en el celular que se llama Survex. Antes de ingresar a la aplicación tenemos que conectar el celular al Wi-Fi que emite el GPS. Una vez hecho esto, ingresamos a la aplicación y pulsamos en proyectos. Ahí creamos un nuevo proyecto y le ponemos un nombre. Luego vamos a pulsar en dispositivo y después en estático. Una vez que realizamos estos pasos ya hemos configurado al dispositivo en el modo requerido. Lo que sigue a continuación es la configuración en el visor de configuración de Colida, que es la firma del instrumento. Voy a hacer referencia a lo necesario para poder trabajar en modo estático, porque la plataforma presenta un montón de alternativas de configuración para otras modalidades de trabajo. Vamos a conectar la computadora al Wi-Fi que emite el GPS y en el buscador vamos a ingresar la dirección que es 10.1.1.1. Ahora el usuario que nos pide por defecto es admin y la contraseña está dada por los mismos caracteres. Hemos ingresado ahora a la plataforma de configuración de Colida y podemos ver que hay un montón de opciones, un montón de variedad de opciones. Si nos dirigimos a estado y hacemos clic, podemos ver que se despliegan tres casillas, una que dice información del sistema, estado del trabajo y la otra información de la posición. Que en información de la posición, en el caso de que el GPS estuviese recibiendo la señal de los satélites, nos estaría dando datos de latitud, longitud y de altura. Pero como no está recibiendo ninguna señal, podemos ver en mi imagen que estos valores son 0. En información del sistema podemos encontrar datos como el ID y nos dice que el equipo ya está activo para poder trabajar. En estado de trabajo, si hacemos clic, podemos ver el estado de la memoria y el estado de las baterías. Si bajamos en esa opción, podemos ver una imagen con el estado de las baterías. En el caso de nuestra campaña hemos trabajado con una batería cargada al 100% y otra al 90%. Y hay otra que nos dice que está en 0. Y es porque el dispositivo cuenta con una entrada de energía que puede ser conectada en el caso de que no querramos trabajar con las baterías o que no podamos, lo conectamos o a un panel solar o a una batería de auto o a lo que sea que nos dé energía. Ahora procedemos a la configuración. Si hacemos clic en configuración general podemos observar datos como el número de serie, el código y el registro. Si hacemos clic en configuración de antena y estamos trabajando en la modalidad RTK o en TRIP, podemos cargar la altura de antena. En nuestro caso, como trabajamos en modo estático, la altura se carga en gabinete. Ahora vamos a hacer clic en rastreo de satélites y vamos a configurar el ángulo de máscara o ángulo de altura. Esto nos va a permitir filtrar las señales de los satélites por debajo de un ángulo de altura sobre el horizonte. Podemos observar una tabla con el tipo de constelación, porque estas son las señales que emiten los satélites GNSS y a las que nuestro dispositivo está preparado para recibir. Entonces, en una columna, en la primera, podemos observar el tipo de constelación, GPS, GLONASS y las que esté recibiendo. En la columna del medio podemos ver la señal, que sale L1 montado en el código CA, L1 montado en el código P, L2 montado en el código CA. Y en la otra columna tenemos la opción de activar o desactivar la señal o también la constelación en el caso de lo que precisemos. Vamos a ir ahora a configuración del sistema y vamos a activar en donde dice voz, porque el dispositivo nos va a avisar cuando esté configurado en modo estático, nos lo va a decir.
Entonces ahí podemos configurar el idioma, el volumen también, lo dejamos en medio, el idioma en español, el uso horario en -3 porque es el referido a la franja horaria de nuestro país, y le damos confirmar. Bien, ahora pasamos al grabado. Si hacemos clic en grabado de datos, podemos determinar en opciones de almacenaje si queremos guardar todo en una memoria interna o en una memoria externa. En intervalo vamos a poner 5 segundos. Este es el tiempo entre lecturas sucesivas dentro de una sesión. Podríamos poner más o podríamos poner menos, al igual que en intervalo de archivo. Que como en el caso de nuestra campaña, las sesiones duran 20 minutos, nosotros podríamos configurar ahí y decir, bueno, queremos que se apague el dispositivo a las 2 horas. Bueno, ponemos ese valor y en ese tiempo se va a apagar automáticamente el equipo y no a los 20 minutos. Luego, en nombre de punto, vamos a, si contamos con la monografía, bueno, podemos configurarla según eso. Por lo general se le pone base 1 o base 1, que luego también se puede modificar en el procesamiento. En formato de archivo tenemos el formato nativo, el formato STH, o 3 tipos de formato RINEX. La ventaja del formato nativo es que lo lee cualquier soft de otras firmas, digamos. No pasa lo mismo con los formatos RINEX. Luego, en modo de grabación tenemos que poner automático. Esto es muy importante porque una vez que iniciamos el modo estático y el GPS recibe las señales de los satélites, automáticamente empieza a grabar. Bueno, luego le damos confirmar, nos va a salir un cartel de configuración exitosa. En descarga de datos podemos rastrear los datos que queremos descargar, pero una buena forma de descarga es a partir de un cable de USB o un pendrive. Luego, si hacemos clic en sistema de coordenadas, podemos configurar un sistema de proyección, que en nuestro caso va a ser Gauss-Kruger, o también podemos configurar un sistema relativo a partir de los parámetros. Podemos cargar, en el caso de que tengamos que hacer una traslación, los 3 parámetros, los calculamos y los seteamos, y si tenemos que hacer una rototraslación y factor de escala, calculamos los 7 parámetros y los seteamos ahí donde nos da la posibilidad. Esta campaña se hizo para aprender a utilizar y procesar con GPS en modo estático, así que bien. La campaña en sí, antes de ir a realizar la campaña, se realizó un reconocimiento de los puntos que íbamos a medir. El objetivo de la campaña era medir los puntos 48, 55, 56 y 61 de la red rural de San Juan, puntos con coordenadas conocidas. Así que lo que se hizo fue unos compañeros, unos días antes de la campaña, un fin de semana, fueron a verificar que los puntos estuvieran visibles, existentes y materializados. Y como punto secundario también sirvió para no perder tiempo el día de la campaña buscando los puntos. Así que bien. El día de la campaña en sí, lo que hicimos fue concentrarnos en la facultad, en el departamento de agrimensura. Ahí se realizó la concentración y cargamos los vehículos con los GPS, con los trípodes, con las cintas métricas y los chalecos para cada uno. También anteriormente se realizó todo el planeamiento de esto, y se hizo una división de grupos en base a los autos que habían, y bueno, al haber 2 GPS se realizaron 2 grupos. El primer grupo con Agustín Vázquez, Martín Delgado, Juan Goloviche y yo, y el docente era Federico García. Nos trasladamos en un solo vehículo. Mientras que el otro grupo era Juan Pablo Olivera, Julieta Munizaga,
Marcos Pérez y Francisco Lloveras, con el profesor Darío Terluc, que se manejaron en dos autos distintos. Bien, una vez que cargamos todo, lo que hicimos fue ir al primer punto que le tocaba a cada uno, ¿sí? Cada grupo midió 3 puntos en diferentes sesiones, fueron 5 sesiones, es decir, que se repitieron puntos. El primer grupo que nombré midió el 55, el 56 y el 48, mientras que el segundo grupo midió los puntos 61, 48 y 55. Bien, el método que se utilizó para medir fue el método de posicionamiento relativo. Este método lo que utiliza, mejor dicho, es dos GPS midiendo, dos o más GPS midiendo al mismo tiempo. Entonces, era muy importante la coordinación de ambos grupos en el momento que poníamos el GPS a medir, es decir, en la sesión. Llámese sesión al momento que está midiendo el GPS. Se realizaron 5 sesiones y lo que se hizo fue previamente a ir a medir una planilla que teníamos los dos grupos. Ambos grupos teníamos la misma planilla. En la planilla teníamos el número de sesión, el número de puntos por sesión, la altura del instrumento, el número del GPS que estábamos utilizando. Esto es muy importante para saber después en el procesamiento de quién es cada archivo. Y bien, y teníamos el horario, ¿sí? Cada sesión duraba 20 minutos. Y algo que es importante es el tiempo que se le dio al traslado, es decir, el tiempo que había entre que se terminaba una sesión y empezaba la otra sesión era de 25 minutos, ¿sí? ¿Cómo llegamos a estos 25 minutos? Bien, lo que hicimos fue ver cuánto nos tardábamos entre los puntos, entre los traslados que había que hacer, y el traslado más largo lo dejamos fijo, digamos, como si todos los traslados midieran eso, lo más largo. Y se le sumó también un tiempo prudencial en el cual se contempla que se desarma todo el equipo, se carga el auto, nos subimos al auto, nos trasladamos, nos bajamos y volvemos a estacionar en un punto distinto. Entonces no hubo ningún problema con esos 25 minutos, no hubo ningún tipo de problema externo el cual nos atrasara, así que las sesiones salieron perfectas, no hubo ningún tipo de problema, así que bueno, incluso no hubo necesidad de comunicación de un grupo al otro, decir ya empecé a medir, todavía no midas que estoy atrasado. No hubo nada de comunicación entre los miembros del equipo, así que salió todo perfecto en cuanto a tiempos. En cuanto a la sesión, es muy importante aclarar que se midió en cada una de las sesiones la altura del instrumento. Incluso había momentos o sesiones seguidas, 2 o 3, en el que un grupo estaba en el mismo punto. Entonces no había necesidad de desarmar y volver a estacionar. Pero se verificó antes de empezar la sesión siguiente, digamos, en la que ya se estaba estacionado, la altura del instrumento. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor ese día, estaba soleado y los receptores estaban al sol. Entonces lo que podía pasar fuera que por dilatación de los materiales la altura cambiara, se saliera del lugar del topocentro, pero bueno, no pasó, no hubo problema, no tuvimos que reacomodar los equipos, así que todo perfecto en eso. Se medía siempre, tratamos de empezar a medir 2 minutos antes. ¿Por qué? Para cuando sea la hora, digamos, que estaba en la planilla, el GPS ya se encontrara midiendo, porque cuando prendíamos el GPS y empezaba a medir, tarda un tiempo. Entonces con 2 minutos ya es un tiempo suficiente y prudencial para que a la hora que empezara
ya estuviera midiendo. Incluso los dejábamos 1 o 2 minutos después también. Bien. Y lo que también es importante recalcar es que todos los miembros del grupo, de los dos grupos, trabajamos haciendo todo, digamos. Todos tuvimos la experiencia de estacionar, de desarmarlo, de manejar el equipo. Todos hicimos, por decir, todas las tareas. Esto porque el objetivo de esta campaña también es eso, tener el roce con los instrumentos, tener el roce con tener que armar el equipo, de la dificultad, de decir, bueno, tiene que estar bien todo, así que estuvo todo bien, no hubo ningún problema con eso, todos aprendimos, aprender el GPS, que tiene que estar en modo estático, sacar las baterías, así que bien. Y para finalizar, nos juntamos todos en el punto 48, donde se hizo en ese lugar la descarga de los datos de los GPS a una computadora. Y bueno, ahí se verificó que estaban todas las sesiones hechas, así que bueno, no hubo ningún problema, ya estaba todo listo para el procesamiento. Hola, hablaremos ahora en esta etapa de procesamiento de los datos relevados durante la campaña GNSS previamente comentada, donde se utilizó, como ya sabemos, el método de posicionamiento relativo y la técnica denominada estático. Para comenzar, hablaremos acerca de los pasos generales a seguir para el procesamiento de la información obtenida con los receptores, donde en primer lugar comenzaremos con la creación de un nuevo proyecto dentro del entorno del software utilizado. Luego continuaremos con la configuración del proyecto, donde definiremos el sistema de referencia, el sistema de proyección y otros parámetros. Luego continuaremos con la importación de los archivos de observaciones que previamente habíamos descargado en nuestra computadora al finalizar la campaña. En cuarto lugar, realizaremos el procesamiento de las líneas de base, y es aquí donde radica el principal valor que tiene este método. En quinto lugar, continuaremos con la carga de los puntos de control y por último haremos el ajuste de la red y la creación del reporte final. Ahora sí continuaremos con la realización de procesamiento propiamente dicha. Bien, continuando entonces con el procesamiento ahora sí de los datos, lo primero que deberemos hacer será abrir el programa que vamos a utilizar para el procesamiento de los mismos. En este caso se trata del programa que utilizan los receptores que empleamos en la campaña. Y una vez que estamos en él, nos dirigiremos a la parte superior izquierda para crear un nuevo proyecto. A este proyecto le vamos a dar un nombre. Y luego nos ofrece la posibilidad de establecer las configuraciones de este proyecto. Aquí podemos ver, por ejemplo, el tipo de elipsoide que queremos usar. Podemos seleccionar, por ejemplo, el elipsoide WGS84 o bien trabajar ya con el elipsoide que trae por defecto el programa. En la parte del apartado de proyección deberemos configurarlo, ya que a nosotros nos interesa obtener coordenadas Gauss-Kruger faja 2, como ya sabemos. Por lo tanto, el meridiano de contacto deberá ser menos 69 grados, aquí está correcto. El falso este tendremos que sumar 2 millones. Para el falso norte deberemos sumar el cuarto de elipse meridiana. Y luego nos dirigiremos a la pestaña de las opciones de unidades y deberemos configurar que tenga una precisión de 5 decimales después de la coma con respecto a los ángulos, ya que de lo contrario podríamos estar cometiendo un error grande si de repente utilizáramos 3 decimales. Y también deberemos configurar el valor de desfase de uso horario. Entonces para la Argentina corresponderá un valor de -3. Bien, una vez que hemos hecho esto ya estamos en condiciones de crear
el proyecto. Ahora entonces podremos proseguir con el siguiente paso, que es la importación de los archivos de observación. Aquí nos dirigiremos a la carpeta dentro de nuestra computadora y daremos para importar todas las observaciones. Bien, en este momento nos está mostrando el programa la información de cada uno de los puntos y como sabemos el ID, como vemos aquí, es el mismo para todos los puntos, entonces no podríamos distinguir cuál punto es cuál, ¿cierto? Entonces de esta manera deberíamos empezar a configurar configurar y cambiar el ID de cada uno de los puntos y también cargar la altura de antena, que son valores que nosotros ya teníamos de la planilla de campaña. Entonces nos dirigiremos a este sector. Por ejemplo, si nosotros vemos la planilla de campaña que se utilizó en este caso, podemos ver que para la primera observación que se realizó en el punto 55, la altura de antena fue de un valor de 1,64 y que comenzó con las 15:45 y terminó a las 16:05 aproximadamente. Vemos que es lo que vemos acá, por lo tanto este se trata del punto 55. Entonces, haciendo clic derecho sobre dicho punto, vamos a cambiar el nombre para poder identificarlo fácilmente y vamos a configurar también la altura de antena, como vimos. Damos OK y ya tenemos configurado nuestro primer punto. De la misma manera deberemos proseguir con los siguientes puntos de acuerdo y conforme a lo que hemos anotado en la planilla de campaña. Bien, una vez que ya hemos cargado entonces todos los puntos, que hemos configurado su ID y que hemos también introducido la altura de antena, vamos a tildar todos los puntos que deseamos importar. Seleccionamos todos los puntos y ya tenemos importados las primeras observaciones de un receptor. Bien, continuamos entonces ahora con la importación de las observaciones para el segundo receptor. De la misma manera damos OK y nuevamente vamos a tener que configurar, como hicimos previamente, el ID, ya que todas las sesiones vienen con el mismo nombre. Deberemos identificarla y asignarle su correspondiente altura de antena. Vemos acá que tenemos una sesión de más. Se debe a que puede haberse cometido algún error durante el apagado del receptor. Por lo tanto, por ejemplo, esta sesión seleccionada, que vemos que tiene una duración de 1 minuto, no debe ser tenida en cuenta. Como hicimos anteriormente, vamos comparando con la planilla que relevamos en la campaña, vamos a ir cargando cada uno de los puntos y su correspondiente altura de antena. Bien, una vez que hemos terminado de cargar los puntos que habíamos renombrado y a los cuales le habíamos asignado su correspondiente altura de antena, podemos ver aquí, por comparación con la planilla de campaña, cómo se corresponden tanto los horarios de inicio como los horarios de cierre de la sesión y también los ID de los puntos de los distintos puntos y su correspondiente altura de antena. Bien, finalizado entonces, lo que haremos será seleccionar cada uno de los puntos que queremos importar. Recordamos que esta sesión no la vamos a tener en cuenta y damos OK. Ya tenemos importado entonces las observaciones tanto de un receptor como del otro.
Estamos ahora en condiciones de pasar a procesar todas las líneas de base involucradas, ya que como vemos hasta ahora solamente tenemos las coordenadas como si hubiéramos realizado una medición mediante el método de posicionamiento autónomo, pero sin embargo el programa nos está marcando los vectores, ya que existe superposición a la hora de medir, ya que han sido tomados en el mismo instante, y por ende podemos realizar el procesamiento de estos vectores. Damos procesar y nos aparece la cantidad de vectores que nosotros deseamos procesar. Vamos a procesar todos los vectores involucrados en esta red y damos OK. Bien, ya tenemos procesado los vectores, y si bien nosotros habíamos como objetivo buscamos las coordenadas de cada uno de estos puntos, debemos entender que en esta instancia todavía lo que tenemos con precisión no son las coordenadas, sino que el valor del procesamiento que hemos realizado está en que conocemos con exactitud el módulo y la orientación de cada uno de los vectores comprendidos. Esa es la información, digamos, que tenemos que valorar. Todavía no tenemos la precisión de las coordenadas, es decir, que si bien conocemos el módulo y la orientación, no conocemos la posición exacta de cada uno de estos vectores en el espacio. Es por esto que va a ser necesario ahora introducir un punto de control, de manera de que ya teniendo con firmeza procesados cada uno de los vectores, al agregar el punto de control vamos a poder obtener las coordenadas ajustadas de cada uno de los puntos. Bien, entonces el siguiente paso que deberemos realizar será el de incorporar los archivos de observación de la estación permanente UNSJ, que va a ser el punto de coordenadas fijas que nos va a permitir luego asignarle las coordenadas a los demás puntos de la red que hemos medido. Por lo tanto, previo a la importación deberemos descargar los archivos de observación y de navegación de la estación UNSJ. Para ello nos vamos a dirigir a la página del IGN. Vamos a ingresar al apartado de geodesia. Aquí seleccionaremos acá en la barra lateral la red Ramsat de estaciones permanentes e iremos acá al apartado de descarga de archivos RINEX. Deberemos bajar el programa que nos va a permitir realizar la descompactación de los archivos que vamos a bajar. Por lo tanto, bajaremos este programa también y ahora comenzaremos con la búsqueda propiamente dicha de los archivos de observación. Aquí vamos a buscar la estación de acuerdo a sus siglas. En este caso nosotros vamos a trabajar con la estación UNSJ, ya que es la estación Ramsat más cercana a los puntos que hemos medido. Seleccionamos la estación, vamos a elegir acá un intervalo de 5 segundos para que los archivos no sean tan grandes, y ahora vamos a colocar la fecha en la que nosotros deseamos buscar los archivos. Vamos a cliquear aquí para que incluya también los archivos de navegación. Bien, y ya tenemos los resultados de la búsqueda. Acá por un lado encontramos entonces el archivo de navegación GPS que vamos a bajar y también el archivo de observación de la UNSJ. Bien, una vez que hemos bajado los archivos de navegación de la estación
y de observación. Vamos a descomprimirlo en una carpeta que vamos a haber previamente creado. El archivo, como vemos, de navegación tiene otro nombre, por lo tanto deberemos renombrarlo de manera de que sea igual al archivo de observación. Y como vemos, el archivo de observación está comprimido, por lo tanto deberemos arrastrarlo hacia el programa que habíamos descargado para descompactar. Y ya vemos aquí que se ha creado el archivo de observación. Entonces estamos en condiciones de poder borrar todo aquello que no necesitamos. Y ya tenemos los dos archivos que vamos a emplear para poder importar al software. Bien, ahora sí estamos en condiciones ya de importar los archivos de observación para la extensión Transact UNCJ. Nos dirigiremos al directorio donde tenemos el archivo y daremos OK. Bien, acá nos muestra el archivo de observación que estamos por importar. Nos muestra la altura de la antena. En este caso deberíamos, desde la página del IGN, constatar que no haya habido una variación en la altura antena. Caso contrario, deberíamos introducir la altura correspondiente. Seleccionamos para poder importarlo y encontramos ahora los nuevos vectores que se han agregado a la red que ya teníamos previamente. Estos vectores, como vemos, existe superposición también, por lo tanto pueden ser procesados. Vamos a procesarlos. El programa aquí nos sugiere procesar las líneas de base que no están procesadas previamente, entonces le damos que sí. Bien, terminado el procesamiento, vemos acá en el total de las líneas de base, vemos que tenemos 3 líneas de base que no han pasado y no han cumplido con las tolerancias establecidas. Esto puede deberse entonces a que durante el cálculo, cuando el software nos resuelve las simples, las dobles y las triples diferencias, pueden haber observaciones que estén influyendo negativamente. Para ello, entonces, para poder de alguna manera intentar salvar estas observaciones y estas líneas de base, lo que haremos es ir acá a la barra lateral izquierda y nos posaremos sobre alguno de las líneas de base que no han pasado y haciendo clic derecho iremos al análisis residual, es decir, a los diagramas de dispersión donde se muestran las observaciones correspondientes con cada uno de los satélites que han intervenido en el cálculo. Y haciendo una observación podremos determinar qué satélites pueden estar influyendo de manera negativa en el procesamiento de dichas líneas de base. Por ejemplo, podemos ver para el caso de esta vector, podemos encontrar que el satélite 05 y el satélite 16 tienen observaciones, en este caso en el principio de la sesión, pero no adolecen de observaciones en el final de la sesión. Y al contrario pasa en el satélite 16, donde no tiene observaciones al principio, pero sí tiene observaciones al final. Es decir que podríamos, a partir de ello, podríamos decir que estos satélites están influyendo negativamente dentro del procesamiento. Por lo tanto, habiendo hecho este análisis, podemos luego
ir a la pestaña de medición y dentro de las configuraciones para el procesamiento podemos desde aquí seleccionar y apagar aquellos satélites que consideremos que están influyendo de manera negativa en el cálculo. Bien, una vez hecho esto, iremos a procesar aquellas líneas de base que no han cumplido con las tolerancias. Nos sugiere estas tres, le damos que sí. Y como vemos, ya hemos podido salvar dos de las tres observaciones que no habían pasado. De la misma manera podríamos realizar un análisis análogo con esta línea de base para poder de esta manera salvar también esa observación. Bien, habiendo finalizado con el procesamiento de cada una de las líneas de base que no habían cumplido con las tolerancias que nos fijamos, en este caso logramos salvar cada una de las observaciones y ya tenemos calculados entonces, como podemos ver, que se muestran los vectores en color verde. Esto quiere decir que han cumplido con las tolerancias y están calculados con la exactitud que nosotros requerimos. Por lo tanto, si ahora añadiésemos un punto de control, un punto fijo de coordenadas conocidas, podríamos asignarle a cada uno de estos puntos coordenadas ajustadas. Para ello iremos a la sección de añadir puntos de control dentro del software y añadiremos un nuevo punto de control. En estos puntos de control, en este caso vamos a trabajar con la estación UNCJ, vamos a nombrarlo de esa manera y vamos a ir añadiendo cada uno de las coordenadas, ¿no es cierto?, correspondientes, donde estas coordenadas las vamos a encontrar en la página del IGN en la sección de mapa de red, donde se nos va a desplegar un link donde al abrirlo vamos a encontrar esta página donde se muestra la información general de la UNCJ, ¿no es cierto?, de la estación, y también encontramos aquí las coordenadas geodésicas en el marco PostGres 2007, las coordenadas cartesianas también en el mismo marco, y luego nosotros deberemos realizar la correspondiente transformación a las coordenadas planas Gauss-Krüger. Cada uno de estos datos serán introducidos dentro de cada uno de los apartados, los correspondientes datos del punto de control, y una vez finalizado daremos OK. Ya estamos en condiciones de realizar el ajuste de red y la obtención del reporte. Si quisiéramos también podríamos hacer una observación de cada uno de los puntos con los que hemos trabajado. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos al punto 48, podríamos ver que estamos muy cerca de donde realmente se hemos realizado la medición, por lo cual ya eso nos da una idea de que estamos trabajando de manera correcta. Finalmente vamos a la sección de ajuste de red y ya nos muestra el programa el reporte del ajuste de red realizado. En este reporte podremos observar todas las características con respecto a cada uno de los parámetros del proyecto que nosotros fuimos seleccionando al principio. Y obtenemos acá también los resultados del ajuste en 3 dimensiones con sus coordenadas cartesianas, sus coordenadas geodésicas, y también tenemos el resultado en 2 dimensiones. Bien, esto ha sido la etapa de procesamiento de datos relevados en una campaña GNSS. Muchas gracias.
Con respecto a la conclusión, el objetivo de esta campaña fue encontrar las coordenadas precisas de 4 puntos que nosotros a los fines prácticos íbamos a considerar desconocidos. A efecto de realizar una comparación entre las coordenadas obtenidas con las publicadas en Catastro para tener una idea de la precisión que nos brinda la posición estática. Estos puntos en realidad sí tienen coordenadas conocidas, ya que pertenecen a una red rural. Actualmente estos puntos están referidos a POSGA 97 y sus coordenadas fueron calculadas a través de los parámetros zonales que se calcularon para la red. Una vez observado, compensado y procesado, el software lo que nos va a devolver es un reporte con todo el resultado del ajuste que hemos realizado. Lo cual lo que nos importa en este ajuste es las coordenadas que hemos obtenido. Y nos las da de distintas maneras. Nos las da en cartesianas, en geodésicas y también en 2D, que serían en proyección Gauss-Kruger. Una vez ya obtenidas las coordenadas que hemos procesado y la comparamos con las publicadas en Catastro, vamos a obtener una diferencia, hablando planimétricamente, del orden de los 2 centímetros, lo cual esta diferencia es muy aceptable, que es compatible con el método estático. Y con respecto a las alturas, también obtenemos una diferencia del orden de los 2 centímetros, excepto en el punto 55. Cuando hemos hecho la diferencia en este punto, nos da una diferencia de 8 centímetros. Lo cual esto ya es bastante comparando con los demás puntos, y sería muy interesante estudiar esto más adelante debido a que la cota ajustada nos dio por encima de la que está publicada en Catastro. Pero más allá de esto, con respecto a los resultados obtenidos, tenemos una muy buena precisión y es totalmente coherente con la precisión que nos va a brindar el método estático. Hay que tener en cuenta que las coordenadas actuales de estos puntos han sido calculadas a través de parámetros zonales y la red tiene casi 30 años, lo cual esto nos indica que no se ha deformado, al menos lo que respecta en la posición relativa de estos 4 puntos. Con respecto a las coordenadas geodésicas, la diferencia va a ser la misma, pero quería hacer mención sobre el punto 48, debido a que cuando hicimos la diferencia entre la latitud y la longitud, en la latitud encontramos que había una diferencia de 5 segundos entre las coordenadas que hemos obtenido con las coordenadas publicadas en Catastro, lo cual, esto traducido en metros, eran 154 metros. Nos hizo demasiado ruido, es un error totalmente inadmisible, fuera de toda tolerancia, y al consultarlo con el profesor nos indicó que esto fue un error de tipeo que hubo en su momento por la gente de Catastro, que actualmente este error ya está salvado y las coordenadas ya están corregidas. Entonces el profesor nos indicó que esto fue adrede para indicarnos que esto puede ocurrir y siempre hay que corregir 2 o 3 veces los números que obtenemos, y si es posible por distintas personas, para salvar todo tipo de error grosero que se pueda llegar a cometer y no se percibe.